7:32 de la mañana regresamos con Primera Página. Vamos a ir con nuestra segunda entrevista de esta jornada. Nos corresponde recibir en nuestros estudios al presidente de Confagán, el doctor Agustín Campo. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Gracias por la invitación, Rosa. Gracias a usted por estar con nosotros. Fíjese, vamos a hacer en primer lugar pues un balance de lo que fue el 2020 y en base a eso las perspectivas que se tiene para el sector para el año 2021, debido a las distintas problemáticas, el tema del confinamiento, de la cuarentena y flexibilización, se va a mantener ese esquema 7x7. ¿Cómo está preparado el sector para arrancar este año 2021? Sí, efectivamente, 2020 fue un año durísimo para el sector productivo, por lo que ya tú introduces en la conversación. Sin embargo, esas grandes condiciones de dificultades, el venezolano estamos en este año con mucho brío para superar esas angustiosas situaciones desconocidas unos para nosotros, como la pandemia, la cuarentena, etcétera. El tema del bloqueo, que también afecta muchísimo, sobre todo el tema del combustible, sobre todo el tema de la gasolina. El tema de la gasolina sigue siendo una lucha muy dura para la estabilidad. ¿Y el diésel? El diésel igual, porque es que nuestro país producía 600.000 barriles diarios de gasolina y 400.000 barriles diarios de diésel. Eso no se está produciendo en este momento en esa proporción. Sin embargo, se están haciendo todos los esfuerzos, y un esfuerzo que nosotros reconocemos en el sector productivo es, por ejemplo, el gran esfuerzo organizativo, logístico, que hacen los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con organización, con contención, con distribución, con logística, con distintos ensayos de cómo resolver el problema de manera que la población, el pueblo quede lo más satisfecho posible, pero nos encontramos con realidades muy ciertas y que con esa misma certeza tenemos que manejarlo los venezolanos, que es que, por ejemplo, cómo se resuelve el problema del hambre, por ejemplo, saciándola. No hay otra forma de resolver el problema del hambre del estómago sino saciándola. ¿Cómo se resuelve el problema de la gasolina? Con gasolina. El problema de la gasolina se resuelve es con gasolina, y allí tenemos nosotros que concientizar los venezolanos, sobre todo uno de los sectores más afectados, pese al esfuerzo organizativo que se hace, es el sector agrícola, el sector productivo, el sector agrícola vegetal, el sector agrícola animal, por razones de simple sentido común, porque las fincas quedan a lo lejos. Las fincas no quedan en la Plaza Bolívar de Barquisimeto ni en la Plaza Bolívar de Maturín, sino que la finca queda en la Venezuela profunda, en los estados profundos. Y cuando se hacen programas de abastecer, por ejemplo, con 20 litros, con 30 litros de gasolina, no da a veces ni para ir a la finca, mucho menos para regresar. Entonces, es un tema que nosotros aspiramos que PDVSA en los próximos meses, en los próximos días, en este año por lo menos, PDVSA pueda ponerse al máximo de su producción, que los elementos importados puedan llegar también. Por eso es que las sanciones golpean y golpean duro, sobre todo a los sectores productivos, a los sectores populares productivos, y que se pueda regresar a ese abastecimiento pleno que tenía Venezuela, en el caso de la gasolina, por ejemplo, de 600 millones de litros de gasolina que se consumían todos los años, y eso es una realidad que bajó radicalmente. Entonces, activando PDVSA y las sanciones, que se flexibilicen esas sanciones, no que se flexibilicen, que se acaben esas sanciones de una vez, Venezuela tiene que llegar, estamos obligados a llegar a la estabilidad, sobre todo de los sectores productivos. ¿Cree entonces usted que el tema de la gasolina y el descombustible que pueda ayudar a su sector pues depende exclusivamente del tema de las sanciones de Estados Unidos? También está el tema de la importación de gasolina de Irán. Sí, ambos. Es mucho más costoso, ¿no? Claro. Pero digamos, dependemos en este momento de circunstancias externas. Circunstancias externas como las sanciones, que son unos elementos severos que afectan la vida cotidiana del venezolano y de los sectores productivos, y por supuesto la producción interna. Entonces son dos elementos que hay que combinar. Una, acabar las sanciones. En el tema de las sanciones, por ejemplo, yo desde aquí le hago un llamado a la Unión Europea.
La Unión Europea tiene que flexibilizar la visión política que tiene de Venezuela, porque la Unión Europea es un bloque de naciones muy importantes, con las cuales siempre se han tenido relaciones. Pero si la Unión Europea ve que tiene que apoyar un gobierno de fantasía que no existe en Venezuela, bueno, por supuesto que eso tiene grandes consecuencias y grandes repercusiones. Entonces, dos direcciones. Una, la dirección interna, de alcanzar los niveles de producción de combustible que necesitamos y, por supuesto, acabar con esas sanciones, porque esas sanciones inciden directamente, pesan directamente en la estabilidad económica de nuestra nación. ¿En estos momentos están ustedes trabajando con gasolina importada o tienen algún beneficio en cuanto a la gasolina subsidiada? Bueno, el tema de la gasolina subsidiada sigue como está prevista, con una gran contracción, porque simple sentido común hay un gran déficit. Cuando se tiene un déficit en cualquier insumo, en cualquier recurso, ese déficit, por supuesto que afecta la normalidad, rompe la normalidad, y cuando se rompe la normalidad, por supuesto que hay desestabilización. ¿Qué sería lo ideal en un país productor de la primera potencia petrolera del mundo, como somos nosotros? Bueno, lo ideal es que no ocurriesen esos déficits en una materia donde nosotros los venezolanos somos campeones del mundo, que es en la vida petrolera de las naciones. Ahora, pero esos déficits los tenemos ahí, y en medio de esos déficits tenemos que cabalgar, tenemos que trabajar, y hay un gentío que está trabajando para hacerlo mejor, pero cargando sobre los hombros y sobre nuestras espaldas la realidad del déficit. ¿Qué es el déficit? Una cantidad muy importante que falta, que no la tenemos. Y como no la tenemos, entonces contamos con esas grandes deficiencias. Para lograr la estabilidad hay que superar el déficit. Es decir, ¿cómo se supera? Bueno, con gasolina. ¿Cómo se arregla el problema de la gasolina? El problema de la gasolina, insisto, se arregla con gasolina. Y el tema de las refinerías, ¿no? Bueno, son Por distintos eso, elementos con que esa hay producción, sí. claro. Fíjese, hay informaciones también para Confagan respecto a lo que fue el año pasado, 2020, pues también realizaron otros acuerdos para la exportación de productos cárnicos hacia Medio Oriente, es decir, tienen nuevos socios o aliados comerciales en el exterior. También esto es otro elemento importante, ¿es nuevo esto? Sí, sí, en la vida del venezolano, la vida económica del venezolano, las exportaciones de carne son novedosas, son novedosas. Todo país, por supuesto, necesita tener una oferta exportable, no solamente en el caso de la carne, sino en sus distintas materias primas donde tenga su valor agregado. Nosotros siempre nos hemos pronunciado por dos corrientes fundamentales. Una, el abastecimiento interno, por supuesto, como debe ser, garantizar la oferta de carne para nuestra gente. Es decir, estas exportaciones no afectan en primer lugar el consumo interno. No afectan el consumo interno porque son unas exportaciones que se están iniciando. Nosotros aspiramos, por supuesto, que crezcan no solamente para los mercados del Medio Oriente, sino que crezcan para todos los mercados del mundo. Para eso nos estamos preparando los venezolanos para el crecimiento del rebaño, para la sanitarización de todo el rebaño ganadero venezolano, donde podamos obtener la certificación de un organismo internacional que se llama la Organización Internacional de Epizotia, que decreta a los países, lo certifica libre de fiebre aftosa. En ese sentido, ayer, por ejemplo, dimos un buen paso, que es un buen ejemplo para el país, que instalamos la Fundación Venezolana de Servicios Agrícolas, que va a trabajar contra la fiebre aftosa. Esa fundación está integrada por el presidente de FEDENAGA, señor Armando Chacín, por el presidente de Convecar, el señor Héctor Escanone, y por el presidente de Confagan, que soy yo, donde pusimos por encima cualquier diferencia respecto a nuestras conductas públicas y nos estamos trabajando por Venezuela. Hoy ya debe hacérsele la participación de la instalación de la FUNVESA, que así se llama, al ministro de Agricultura, a Wilmar Castro Soteldo, a los efectos de empezar a hacer toda la organización de tipo institucional que nos permita a nosotros en los próximos años, en el tiempo más corto,
ya erradicar definitivamente a nuestro país de esa enfermedad que tiene 75 años más o menos andando por nuestro territorio, y que esa organización de Epizotia, que es una organización que pertenece a las Naciones Unidas, le ponga el sello a Venezuela en términos definitivos de libre de fiebre aftosa, y nosotros podamos ir a todos los mercados y podamos, eso puede ser un jalón importante que venga a estimular el crecimiento de nuestra ganadería nacional. Bien, importante el tema de las alianzas. Ahora yo le pregunto, otro tema que también está en el tapete, el tema del consumo de la carne en Venezuela, el consumo interno. ¿Cómo ha sido? ¿Decrecieron las cifras durante el año 2020? ¿Cuáles son las expectativas para el 2021? Y también precisar cuál es el precio oficial del kilo de carne según Confagán. Bueno, el crecimiento de la producción, producto de lo que hemos venido hablando en todos los temas, la producción ha decrecido no solamente en el mundo agropecuario, en el mundo agrícola, sino ha decrecido en el mundo industrial, en el mundo de la producción de bienes en general. Además, contamos nosotros en Venezuela con una hiperinflación que ha roto con todas las tesis económicas, con todos los pensamientos económicos, y esa hiperinflación desde el punto de vista económico es un río crecido que arrasa con toda la estabilidad económica de la República. En el tema de la carne, el tema de la comercialización de la carne, hace aproximadamente un año y algo, un año y medio, el gobierno venezolano, es decir, este gobierno del presidente Nicolás Maduro, lanzó una medida con los productores que llevó el precio del kilo de la carne en pie, un kilo de carne en pie, $1. Sí. Eso era, Rosa, una de las grandes aspiraciones que tenía el sector ganadero en Venezuela, de alcanzar ese equilibrio que nunca se había alcanzado, de un kilo en pie, $1. Un kilo en pie, $1. El salario mínimo está por los $2-3. Ajá. A esa decisión que tomó el gobierno, el mercado imperfecto la echó para atrás, El mercado imperfecto no respetó eso, sino que el mercado imperfecto luego, en toda Venezuela, rompió con eso y estableció, el mercado imperfecto establece que el precio en pie a puerta de corral cuesta más o menos $0.80, $0.85, $0.75, sí. Eso lo estableció el mercado imperfecto. Pero ese mercado imperfecto no establece ese bajón que se le hizo a los productores, no le aplica ese bajón a los consumidores, que ahí es donde está el detalle, claro. Sino que el mercado imperfecto arrasa con el precio de los productores, pero arrasa también con el precio hacia arriba de los consumidores. Entonces, mientras un kilo de carne cuesta $0.80, a puerta de corral, un poquito más, un poquito menos, rompiendo con el esfuerzo que hizo el gobierno, al consumidor la carne le llega mucho más cara. Por eso yo, desde aquí, desde tu programa... $3. Claro, yo entonces le lanzo un llamado a la Asamblea Nacional para que se haga una convocatoria donde entren, participen todos los sectores, y allí tratemos de organizar ese mercado imperfecto, para que ese mercado imperfecto ni golpee al sector productivo, pero tampoco golpee a los consumidores. Entonces, ese es un tema que amerita un debate, que amerita unas estructuras, que amerita una serie de reuniones, sí. Que amerita una serie de convocatorias de unos actores para, ni golpear a la gente que produce, a la gente que trabaja, ni tampoco meterle la mano en el bolsillo a los productores, a los consumidores, que somos todos los venezolanos. Bien, doctor Campos, es un tema muy importante que vamos a seguir hablando al regreso de la pausa, porque ya debemos ir a un corte, además de las preguntas que tiene nuestra audiencia con la etiqueta Primera Página. Ya volvemos. Son las 7:49 de la mañana, regresamos a nuestra entrevista aquí en este punto de encuentro informativo Primera Página con el presidente de Confagán, el doctor José Agustín Campos. Estábamos hablando, antes de irnos a la pausa, del tema de los precios de la carne y cómo dentro de la estructura de costos pues termina siendo vendido al consumidor a un precio mucho más elevado. ¿Cómo hacer para obtener ese equilibrio? Porque también hemos visto en ocasiones cuando vienen regulaciones por parte del gobierno, el producto termina escaseando
y además lo terminan vendiendo o en un mercado negro o paralelo, igual en precios más caros. Claro, para evitar eso es que el gobierno, conjuntamente con nosotros, el sector productivo, llevó el kilo de la carne a eso, en pie, un kilo, $1, para que no hubiese problema. Y la vaca, que siempre tiene un precio menor, la colocó en ese entonces, hace año y medio más o menos, en 0,80. El mercado imperfecto del que yo te hablo, sí, entonces la carne de vaca la coloca en 0,60, 0,55 por ahí, hasta 0,50. Pero cuando usted, que es ama de casa, usted que es ama de casa, que nos ve, usted va al mercado, nunca en el supermercado, el carnicero que le está atendiendo le dice, mire señora, pero esta no la va a pagar ese precio porque esta es carne de vaca. No, eso no existe. Eso no. Tiene que pagarla más barata, pues esta es carne de vaca y cuesta más barato. Eso no existe. Entonces allí es donde nosotros decimos que ese mercado imperfecto hay que vigilarlo, sobre todo en el tema tan importante del consumo de la carne, porque la carne no es una mercancía, la carne no es una simple mercancía en Venezuela. Entonces, en el caso de las grandes cadenas de comercialización, que te venden desde un pan canilla hasta una nevera, venden también carne que no es que tienen que cargarle todos sus costos a la carne, sino que venden 200, 300 artículos, 300 elementos distintos. Bueno, allí es donde yo digo que hay que convocar las reuniones correspondientes con esos actores para sincerar en términos definitivos el precio de la carne y hacer también campañas de orientación ciudadana, de pedagogía ciudadana, para que la ciudadanía sepa también distinguir lo que es, por ejemplo, un kilo de una pieza importante del lomo, de solomo, de lomito, de punta trasera, sepa distinguirla de un kilo de pellejo también. Entonces, todos esos son detalles que tenemos que irlos corrigiendo para fortalecer el poder adquisitivo del venezolano, porque fortaleciendo el poder adquisitivo del venezolano, por supuesto que se contribuye al fortalecimiento de su economía doméstica en general. Y fortaleciendo la economía doméstica, se fortalece la economía en general. Entonces, nosotros aspiramos a hacerle esa serie de propuestas a las comisiones distintas en la Asamblea Nacional para ir ordenando poco a poco ese mercado imperfecto que aprieta al productor y aprieta al consumidor. Fíjese, también hay un tema importante, el tema de la ley de protección a la actividad ganadera fue mencionado desde el año 2020 para proteger al sector y garantizar que, bueno, pueda, además de protegerlos a ustedes, se garantice el suministro para la población venezolana de agroalimentos y también de alimentos de la ganadería. ¿Cómo va en acción lo que está contemplado en esta ley? ¿Cuál es el espíritu que se busca? Nosotros vamos a llevarle una propuesta al fiscal general de la República, el doctor Tarek William Saab, a los efectos que se cree una fiscalía especial. Así como nosotros contamos con una ley penal de la protección de la actividad ganadera, se constituya en el marco, en el espíritu, en el propósito, en la razón de esa ley, se cree una fiscalía especial. Una fiscalía especial que ataque desde el punto de vista legal, desde el punto de vista penal, ataque la fortaleza del AMPA, porque el AMPA se viene fortaleciendo y el AMPA destruye fincas, destruye rebaños, destruye material, destruye equipos, destruye semovientes, destruye cosecha y hasta destruye la propia vida de los productores. Pero cuando eso ocurre, no es que el AMPA está afectando a una familia, no es que el AMPA está afectando a una persona en particular. Cuando eso ocurre, el AMPA está afectando la seguridad agroalimentaria, está afectando la seguridad nutricional del venezolano, porque lo que se produce en el campo no es para la familia del productor. La leche que se produce en el campo, el queso, el maíz, la arepa, las hortalizas, las legumbres, las leguminosas, las raíces y tubérculos, los frutos, todo eso que se produce en el campo venezolano, eso va para la seguridad agroalimentaria y va para la seguridad nutricional del venezolano. Entonces no puede establecerse el AMPA que ataca al campo desde el punto de vista legal, no se puede establecer dentro del área de los delitos comunes, porque cuando se establece en el área de los delitos comunes, con una medida cautelar que le den a un ampón que afecta la vida pública y la vida económica del venezolano, bueno, eso es
que el AMPA se ríe de la impunidad. Por eso nosotros hacemos esta propuesta, vamos a llevársela al fiscal general de la República, repito, al doctor Tarek William Saab, para que en el marco de esa ley de protección a la actividad ganadera, que es una ley especial, se cree también una fiscalía especial que sea capaz de contener al AMPA y que sea capaz de garantizar la seguridad personal para todo aquel hombre y mujer que está trabajando en Venezuela, nada más y nada menos que en la gran tarea de la producción nacional para fortalecer la seguridad nutricional del venezolano, que no puede venir ningún ampón a romperla ni a quitársela. Bien, doctor Agustín Campos, a esta hora vamos a hacer los comentarios, las preguntas que tiene nuestra audiencia. Nuestro compañero Juan Carlos Rosso está listo para leerlas. Utilizando la etiqueta primera página, los usuarios preguntan, hay muchas preguntas, incluso por lo que pedimos respuestas cortas, bastante concisas para tener la mayor interacción posible. Julio Atias, por ejemplo, buen día. En el país existe una imparable devaluación que ha superado un nuevo hito que deja su existencia en mínimos solo comparables con las grandes tragedias económicas de la historia. Esto está sucediendo antes de las sanciones. ¿Hay algo que complementar o algo que responder a este comentario de Julio Atias? Sí, por supuesto. Resolver ese problema, parar esa inflación gigantesca, parar esa destrucción económica gigantesca a punta de producción nacional. Yo siempre vengo insistiendo, es a punta de producción nacional como podemos liquidar otro camino, como podemos liquidar esos fenómenos económicos. Y lo más importante es que en el campo venezolano, que es uno de los territorios más importantes para aumentar la producción y la productividad, el sector que trabajamos allí, estamos listos para acompañar al gobierno en esas medidas. Publica Josué Barrios también en Twitter, doctor Campos, tenemos muchísimos más años con el problema de producción agrícola. Cuando teníamos dólares, Venezuela tuvo agricultura de puertos. Hoy las excusas son las sanciones. El comentario es de Josué Barrios. Nosotros, Josué, siempre hemos hablado de la producción nacional. Nosotros siempre estuvimos en contra de las importaciones desordenadas. Siempre dijimos que habían que hacer las importaciones necesarias, pero las importaciones desordenadas afectaron profundamente y tampoco a lo largo del tiempo nunca se sembró el petróleo. Pero por supuesto que Venezuela tiene cómo alcanzar su equilibrio en el medio de esta tormenta de dificultades. Insisto, a punta de producción nacional, tiene los hombres y las mujeres para ello y tenemos la tierra para ellos, tenemos todo el ecosistema en materia agrícola vegetal, en materia agrícola animal, y tenemos todo nuestro espíritu para ponerlo en función de esas grandes causas. Bien, agradecemos a nuestra audiencia por hacernos llegar sus preguntas y sus comentarios, doctor Campos. El tiempo es breve, pero quisiera que finalicemos. Está garantizada la soberanía alimentaria para el pueblo venezolano en cuanto a la Confederación Venezolana que usted preside de ganaderos y de agricultores. Mire, ayer nada más desde el Estado Nueva Esparta, imagínense, desde el Estado Nueva Esparta me enviaron fotos para que les presentara hoy aquí, donde la gente está produciendo en Margarita, produciendo hortaliza y produciendo hortaliza bajo riego. Y así está la gente ya está, la gente clama por el financiamiento, por supuesto. Yo antes de venir para acá, dije que venía para acá, bueno, se hizo una gran encuesta y ganó el financiamiento, la gasolina. La gente quiere financiamiento, la gente quiere volver a la cartera agrícola, la gente quiere financiamiento masivo. Pero con todo y eso, con todas las limitaciones que tenemos, estamos trabajando, seguimos trabajando y nada ni nadie le va a romper el brío al sector agrícola venezolano. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Primera Página, doctor José Agustín Campos, presidente de Confagán, abogado, zootecnista, además de técnico especialista en este sector de la ganadería y de la agricultura. Agradecemos como siempre su participación acá en Primera Página. Siempre tu orden. Y gracias a ustedes también por estar con nosotros. Al regreso, más entrevistas, no se aparten.